Ahora toca revisar la psicoterapia experiencial de Eugen Gendlin, ¿ya? Que es el fundador de la psicoterapia experiencial y del método psicoterapéutico Focusing. Gendlin nace en Viena en 1926, emigrando a Estados Unidos a la edad de 12 años, debido a su origen judío, realizando sus estudios en filosofía. Se acerca al equipo de Carl Rogers en 1953 hasta 1962. Desde allí funda su psicoterapia experiencial. La teoría de la experiencing o la teoría de la experienciación, la teoría del cambio de personalidad, la construcción de significado que proviene de la experiencia corporal, y en 1980 es mundialmente conocido al descubrir el focusing como un método para entrar en la subjetividad del cuerpo. En realidad, cuando Jennings escribió acerca del focusing, fue anterior al año 80, a 1980. Lo que sucede en el año 80 es la traducción en español del libro, ¿ya? El principal traductor en Latinoamérica es Carlos Alemany, un psicólogo español, que tenemos la suerte los experienciales de que aún está vivo, ¿ya? Pero en el año 1980, Gendlin o el modelo psicoterapéutico es mundialmente conocido al descubrir el focusing, ¿ya? Los experienciales plantean de que Gendlin no creó el método de focusing, sino que fue un descubrimiento, ¿ya? Gendlin escribe en su obra Cúlmene en el año 2004 un modelo procesal, donde propone un nuevo modelo para comprender la construcción del significado y el modo en que el cuerpo se constituye uno solo con su ambiente, desarrollándose la conceptualización y alcance de un nuevo compendio de fenómenos. De fenómenos psicoterapéuticos, es decir, la sensación sentida, la autopropulsión, etc. Gendlin funda la revista de filosofía psicológica de la Asociación Americana de Psicología, la APA, y recibe de la APA el premio al mejor psicólogo del año en 4 ocasiones. El último le fue otorgado en el año 2011. ¿Cuál es el principal aporte de Gendlin, o uno de los principales aportes? Es valorizar el cuerpo en la psicoterapia. Es decir, Gendlin coloca en un papel protagonista el trabajo corporal a través de la sensación sentida y del método del focusing. La experienciación o el experienciar, ¿ya?, es una definición del término en inglés experiencing, ¿ya?, que significaría estar experienciando o experienciar. Y que tiene que ver con la interacción del hombre y su medio ambiente, la cual estaría dada en el concepto de experienciar, o experienciación o experiencing. En el cuerpo humano se conjugan los fenómenos de significación entre sucesos y organismos. Cuerpo significante equivalente al inconsciente para Gendlin, ¿ya? El trasfondo experiencial se manifestaría a través del concepto de significado sentido o sensación sentida, la construcción del significado
proviene del ser auténtico y ese significado se abre a la interacción empática, pudiendo explicarse el fenómeno del cambio en psicoterapia, dejando de lado el locus de control externo y colocando el foco totalmente en el interior del individuo. ¿Ya? La psicoterapia experiencial nace en un artículo en el año 1964 titulado Una teoría del cambio de personalidad, derivada de los trabajos de Yendlin con Rogers. El cuerpo humano y el ambiente construyen un camino para asegurar una autenticidad para el cambio. Yendlin creó la filosofía de lo implícito como una forma de describir y dar cuenta del modo en que los seres humanos construyen el significado a partir de la experiencia. Su concepto original y que dio luz a la psicoterapia experiencial es el de experiencing, o traducido al español como experienciar, ¿ya? Pero para Yendlin, esta experiencia está tomando vida en un cuerpo determinado que es una entidad viva y preconceptual, y cuya naturaleza es la interacción fundamental e ininterrumpida del cuerpo con su ambiente inmediato. Lo que hace Yendlin en respecto al aporte, ¿no es cierto?, más allá de colocar el cuerpo como protagonista en la psicoterapia, ¿ya?, es darle un carácter existencial a esta psicoterapia experiencial, porque involucra a la persona, ¿ya?, el cuerpo de la persona, con su entorno, ¿ya? Algo que Rogers no pudo lograr, a pesar de que Rogers tiene influencia de la fenomenología y del existencialismo, se queda en conceptos que involucran solamente la subjetividad o a un nivel del sí mismo, ¿ya? Yendlin, en su último trabajo, con este modelo procesual, logra dar a entender de que el cuerpo o que la persona está en interacción con su medio ambiente, ¿ya? ¿Cuál es la complejidad o qué es lo difícil de comprender el modelo? Yendlin es filósofo y después de estudiar filosofía estudió psicología, ¿ya? Entonces, en todo lo que él plantea en términos de modelos psicológicos, involucra la filosofía, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno lee por primera vez a Yendlin, sin tener la experiencia de haber vivenciado un Focusing, por ejemplo, va a ser leer un texto en chino, ¿ya?, o en chino mandarín. Entonces, en ese sentido, yo les sugiero ahí a algunas personas que han mostrado su motivación o que me han consultado por el Focusing, tener paciencia y leer primero a Rogers, esperar las clases de psicoterapia, tomar estas clases en cuenta, más que buscar el manual del Focusing y empezar a entenderlos desde ahí, ¿ya? Porque si no, lo único que van a estar haciendo es intentar hacer una técnica sin un fundamento teórico, ¿ya? Y en eso hay un montón de personas que se han equivocado, ¿ya?, que creen que pueden hacer Focusing o que están haciendo Focusing, pero lo más cercano es una técnica de imaginería, ¿ya? Entonces, yo les pido ahí que sean consecuentes con la formación y que vayan tranquilos por las piedras. El cuerpo, para Yendlin, está inmerso en el mundo y la experiencia de mundo se concreta en una matriz generadora de la significación dentro de una interacción indisoluble con el contexto inmediato.
A esta matriz interna de significados, Gendrin lo denomina o lo llama sensación sentida. Un término inventado por él, ya que en el lenguaje no existe una forma para nombrar este acto de poner atención consciente a una parte del mundo interno. Para sensacionar y escuchar las miles de sutiles sensaciones que van armando el significado o una codificación de la experiencia por esta matriz denominada también sensación sentida. Una especie de organización reordenadora del ser auténtico o del ser que se va construyendo por una simbolización exacta entre sentimientos y sucesos. Cuando los sucesos calzan con el sentimiento implícito del implicar, entonces ese suceso se transforma en un acontecer de nuestro ser. Básicamente, el párrafo anterior, ¿ya?, implica que no hay separación entre la mente y el cuerpo. No hay división entre mente y cuerpo. El cuerpo siente las situaciones de la vida y del cosmos. No es solo cuerpo, no es solo mecanismos proyectados en lo fisiológico. El cuerpo es un sistema cósmico. El cuerpo es interacción, no solo vida, sino una vida acerca de algo. ¿Ya? Esto es algo que escribió Gendrin en el año 1996. Si el cuerpo contiene el significado, sentido, y éste está interactuando con el ambiente de un modo imperceptible para las personas, entonces el ambiente es la otra mitad o la otra parte de las significaciones que se van haciendo en la propia condición de ser humano, en el mundo, o del ser humano en interacción con el mundo. Esta es una forma de decir aquello que Ortega y Gasset decía de su famosa frase: yo soy yo y mis circunstancias. Gendrin se inspira también en Ortega, pero su pensamiento corporal viene principalmente de Merleau-Ponty, un filósofo existencialista, cuando describe al ambiente como una extensión del cuerpo, o carne, como lo llamara el filósofo francés. Lo implícito es entonces lo infinitamente significativo que ocurre en esta interacción cuerpo-ambiente, hecho cuerpo consciente en una matriz como se le ha denominado a la sensación sentida, así como en la interacción entre individuos, y todo este mundo implícito en interacción es referible por la experiencia que está en el sistema total de la vida. En este cuerpo viviente y significante, autopropulsadamente, que interactúa con el cosmos. Gendrin concibe el cuerpo como un generador autopropulsado de significado en interacción con el ambiente, o contexto inmediato o situación concreta, de modo que el cuerpo llega a significar implícitamente los sucesos del mundo y los sucesos del mundo interior o de la experiencia, llevando dentro de sí un conocimiento, un registro fiel y sin categorías lógicas o ilógicas del acontecer. Este conocimiento proviene de un entramado implícito en que sentimientos, emociones, pensamientos, sensaciones son autopropulsadas de un modo preconceptual.
¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que el cuerpo tiene todo este mundo implícito donde los conceptos tienen un significado implícito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy sintiendo en estos momentos puede tener un significado si yo focalizo en mi sensación sentida, ¿ya? Pero este significado no va a ser algo estático, ¿ya? Sino que va a estar en constante movimiento, va a estar en constante experienciando, ¿ya? La existencia es equivalente a la experiencia para Yendli y en esta experiencia se va construyendo esta significación de las infinitas interacciones que afectan y acontecen para un individuo diariamente o a lo largo de toda su existencia. El cuerpo es el propio ser viviente, la carne total y existencial. El contexto puede contener al cuerpo, así como el cuerpo contiene al contexto, pero esta mutua implicación es referible a través de la sensación sentida. Como les dije, ya, y la primera sensación probablemente que ustedes tengan es precisamente no le entiendo nada al profe, ¿ya? Es como hablar o como estar leyendo en chino o escuchando a alguien hablar en chino, ¿ya? Por eso es importante que vayan tomando con calma esto de leer a Yendrin, ¿ya? Leer a Yendrin y sobre todo hacer focusing no es tan fácil como leerse un manual, ¿ya? De cualquier otra técnica en psicoterapia. Yo esto lo digo con autoridad porque yo me entrené en focusing, ¿ya? A nivel mundial tengo la certificación como focusing trainer. Tuve la posibilidad, al igual que muchos de mis colegas, cuando yo estaba en quinto año, de hacer un postítulo en focusing, ¿ya? Fuera de la universidad, fue una instancia de conocer a Edgardo Riveros, un psicólogo chileno, que es el principal o la persona que principalmente ha difundido la técnica del focusing, ¿ya? Bueno, eso, cualquier duda, pregunta en relación a esta clase, sobre todo de estos dos modelos que es primera vez que se dan en introducción a la psicoterapia, ya propiamente tal, desde los años en que yo lo estoy dando, y específicamente la logoterapia y el análisis existencial, ya como una forma también de ir actualizando las clases, que es algo que yo lo hago cada vez que puedo, ¿ya? Entonces, dudas, preguntas, las anotan y lo podemos conversar en nuestra sesión en vivo, ¿ya? Eso sería, hasta luego.